Nos acompaña el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para tratar de profundizar un poco en los alcances de este audio que verdaderamente ha sorprendido a muchos. Sí, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Quisiera empezar recordando una parte de las declaraciones del presidente para empezar a comentar. Vamos a usar una parte del audio que trascendió, la primera parte del audio que trascendió. Vamos a escucharla en este momento. Bueno, mientras Aquí está, ¿sí? Ahora, hay argumentos para retroceder, ya presentó, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero no es que se puede hacerlo mañana. O sea, hay que verlo, o sea, pero hay que trabajarlo. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. O sea, entonces hay que hacer eso. Entonces yo quiero que esa actitud y esa posición, o sea, sea transmitida. Usted ha declarado, señor ministro, que el presidente en ningún momento ha dicho que va a anular la licencia, pero esta frase que acabamos de poner, y que es la frase con la que empieza el audio que ha trascendido, es una frase que dice, en otras palabras, que hay que hacer eso, y eso es retroceder. Esa es la palabra que él usa, y retroceder es quitar la licencia. Entonces, el presidente cree que en un sistema legal, legítimo, se puede otorgar una licencia y luego quitarla y buscar formas de argumentar. En absoluto. Y yo creo que por más que se pueda analizar frase por frase lo que se ha grabado, que es parte de una conversación bastante más larga, que tuvo varias etapas, todo debe ser analizado en su debido contexto. Y aquí no hay ningún retroceso. De hecho, la licencia que se otorga, la licencia de construcción en favor de la empresa Southern, es una licencia, que desde su propio texto recomienda que no se comience hasta que no exista un clima suficientemente favorable para esclarecer dudas. Entonces, ¿por qué retroceder? No hay ningún retroceso. El esfuerzo del presidente, que decide aceptar directamente una invitación de 7 gobernadores del sur, incluido el gobernador de Arequipa, para esclarecerle las cosas, para que entiendan. Y lo que está pasando en este segmento cuyo audio ha sido propalado, es que las autoridades locales le están diciendo: presidente, nosotros queremos que se sepa que no es decisión nuestra, no está bajo nuestro control, están preocupados, la gente nos está reclamando, y el presidente les dice: esto tiene un camino, hay un camino institucional, y se remarcó durante toda la reunión. Esta licencia no está dando derecho a construir hasta que haya un clima. Entiendan, el día previo, si no estoy equivocado, el gobernador de Arequipa presentó un recurso de revisión. No. Se ha presentado ese recurso, tiene que determinarse. Ese recurso de revisión, ya que usted lo menciona, ha originado que se suspenda la licencia. En realidad, cuando uno revisa lo que dice este colegiado del Consejo de Minería, lo que dicen es: no resolvemos sobre el fondo, pero en atención al clima social, vamos a suspender por 120 días, que es el plazo máximo que tenemos para pronunciarnos sobre el fondo del recurso de revisión. Es decir, esta suspensión por 120 días, algunas personas han declarado que estaría siendo contraria al procedimiento previsto en la ley y en los reglamentos, que dice que cualquier recurso que se interponga no suspende la licencia otorgada. Yo creo que la resolución del Consejo de Minería señala que como medida excepcional, lo señalan ellos. ¿Por qué hacen esta excepción? Porque se trata de un proceso excepcional, tanto que ¿Cuál es el proceso excepcional? No me refiero al procedimiento administrativo, me refiero al proceso de este proyecto de Tía María. ¿Por qué es excepcional? ¿Por qué es excepcional? Porque, como todos sabemos, hace 4 años, el año 2015, hubo un intento de que este proyecto salga adelante que terminó con mucha violencia, con víctimas fatales. 4 años atrás sucedió lo mismo. Se trató de sacar adelante el proyecto, hubo también grandes protestas, hubo violencia, hubo víctimas fatales. Hay una historia detrás de este proyecto. Hay una historia que además está acompañada de una serie de problemas con el estudio de impacto ambiental. Una serie de observaciones que se hizo y que se supone que a lo largo de estos últimos años la empresa habría levantado. De hecho, la pregunta concreta es la siguiente. Si la empresa cumplió con levantar todas las observaciones y cumplió con hacer todos los compromisos que la ley prevé, el gobierno le otorga la licencia. Eso es lo que se supone que pasó. Así fue. Si eso pasó, ¿por qué se la revoca? O sea, aquí hay un problema serio que es, o el gobierno no revisó bien,
y nunca debió otorgar la licencia, o el gobierno revisó bien, debió otorgar la licencia y ahora no debe revocarla. Pero hay un problema del gobierno de todas maneras. Hay una opción adicional que es la que sucedió y que no estás contemplando. Se presentaron todos los requisitos y se cumplieron. Y en cumplimiento de las normas, el gobierno otorga la licencia. Sin embargo, para completar la idea que estaba ensayando en mi respuesta anterior, debido a la historia específica de este proyecto que ha traído tanta violencia, todavía hay una desconfianza profunda en el proyecto en los pobladores del Valle del Tambo. Una desconfianza profunda, si me permites terminar, en la propia empresa. Entonces, se han presentado los reclamos y en atención a la historia previa es que la licencia de construcción se otorga bajo la condición de que existe el clima y la propia empresa dice, correcto, mientras no existe el clima, no se construye. Pero entonces no tenían que hacer nada más. Sin si la embargo, propia empresa había reconocido y aceptado esta condición de la licencia, ¿por qué suspenderla? Sin embargo, Sol, no podemos ser ciegos para notar que ha habido una respuesta violenta, vandálica, ilegal en muchos casos, que está poniendo en riesgo la vida de la gente que vive en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, en la propia región Arequipa, que ha interrumpido vías, que ha hecho daño a negocios, que ha interrumpido clases. Hay un clima social que nadie puede ignorar. Pero, y usted ignora, señor ministro, que independientemente, no estamos hablando de que sea correcto hacer o no el proyecto minero. Estamos hablando, y quiero que eso quede claro, estamos hablando de Estado de Derecho. Usted mismo me dice que ha habido actos vandálicos, que se ha puesto en peligro la propiedad. No se ha puesto en peligro, se ha atentado contra la propiedad, contra las personas, contra la autoridad. Y no se da cuenta que están cediendo ante eso y por lo tanto enviando un mensaje clarísimo de que esa es la forma. ¿Esa es la forma de reclamar? En absoluto. Hay 13 personas detenidas. La policía ha hecho un trabajo que yo quiero reconocer, porque si me permites completar mi idea, la policía ha hecho un trabajo de contención, evitando precisamente lo que algunos extremistas vandálicos quieren, que es que haya otra víctima fatal. O sea, para que usted no reconoce que hay un doble discurso, porque hace unos meses el ministro decía que era prioridad del gobierno sacar adelante este proyecto, independientemente de a quién le guste o no. Y nosotros hemos escuchado, porque no solo no hay que ser ciegos, sino no hay que ser sordos, hemos escuchado al presidente decir que hay que buscar los argumentos y hay que buscar la forma de que no se haga el proyecto. Muéstrame la parte donde dice eso el presidente, por favor. ¿Dónde dice el presidente que no vaya el proyecto? Lo tenemos, lo tenemos ahí en los audios. Que se busque la forma donde no vaya el proyecto, pero jamás lo ha dicho el presidente. Fíjese, Tan es así, Sol, si me permite. Yo me he permitido hacer yo la transcripción. Que luego, si me el permites audio, un momento, Sol, tan es así que no luego estamos haciendo, mire, le voy a citar lo que dice el presidente. Bueno, luego me dejas hablar un poquito y así nos organizamos. Por supuesto, pero usted me ha pedido que le cite y le voy a citar una parte en que yo misma he copiado este texto. Que tú dijiste. No estamos haciendo un diálogo para viabilizar el proyecto. Esa no es la intención. Estamos haciendo para ver cómo lo sacamos. No queremos. Eso dice el presidente. Yo lo he copiado. No. Esto tiene que verse en el contexto. El presidente todo el tiempo le dice, y además, Sol, yo he estado durante las 4 horas de esta reunión. Esta parte corresponde a una parte. Pero yo he estado ahí y el presidente, antes de ese momento, después de ese momento... Yo lo he copiado, señor ministro. Pero te estoy diciendo, yo he estado antes de ese momento, después de ese momento, con las mismas autoridades, diciendo, y si se revisan las grabaciones que he visto que tienen acá, luego mi intervención también es la misma. Y digo, tiene que quedar claro, hay un camino procedimental, institucional que se tiene que seguir. Vamos a escuchar una parte, el audio, hemos sacado algunos, audio 2. Si lo tenemos ahí, una parte en la que el presidente dice algo que, si bien puede tener una justificación, también hay que analizarlo. ¿Tenemos el audio? Ya ustedes saben cuál es la posición, pero no puedo adelantarla públicamente, porque yo sé, hay que verlo, pero sí decirle hemos tomado conocimiento y sí, lo vamos a hacer, inmediatamente pero sí creo que sería ese mensaje de enviar a la policía y invitar a la población que haga buenas filas. Nos olvidamos y vemos qué pasa, ¿no? Señor presidente, lo que queremos entender, las cosas claras acá, usted tiene toda la voluntad de anular la licencia, simplemente esperando darle la forma y poder concretar. Hay que buscarle la forma, hay que buscarle la forma. Eso es lo que hay que buscarle la forma. Por lo menos nosotros como autoridades estamos un poco, por lo menos... Hay que buscarlo, si no hay, como usted ve, las condiciones, entonces hay que ver, y si hay irregularidades que ustedes
más que nadie conocen, que se han cometido. Sabemos que ya sabemos que usted lo va a encontrar porque hay, señor presidente. Entonces hay que ver. Entonces, pero nos ayuda, o sea, de que ustedes mismos hagan el sustento. Entonces digo, está allá, esto es mía, tengo que revisar esto, o sea, y se ve, y en función de ello. Me parece, si me permite, Sol, que es muy claro que el presidente les está diciendo hay que buscar un camino que es el procedimiento y le dicen, pero usted puede decir que se va a anular y les dice, tienen que seguir un camino y si hay irregularidades, si hubiera irregularidades, de momento no se sabe que haya ninguna irregularidad. Pero de la momento, forma en que no se sabe que haya ninguna irregularidad, hay otra parte en que dice, hay un compromiso de no hacer nada sobre 238 observaciones que hizo la UNOPS. ¿Las han levantado? No sé, veámoslo, agarremos y convoquemos. Revisemos una por una, a ver si encontramos una que no se ha levantado. Así es. Tenemos toda la potestad de decir, oye, te devuelvo el documento. ¿Usted cree sinceramente, yo sé que usted tiene que defender la postura del gobierno, pero ¿usted cree sinceramente que esto da la impresión de un gobernante que está tratando de explicarle a la gente que una licencia que ya otorgó ha sido otorgada cuidadosamente? Le dice, yo no sé si han cumplido. Búsquenme ustedes todos los incumplimientos. Y luego le dice, ¿cuánto va a demorar? 1 mes, 2 meses, lo que demore. Si demora 6 meses, o 1 año, lo que demore. Ya, Sol. La dificultad, este es un presidente que está tratando de que salgan Sol, las cosas bien. La dificultad de que esto se saque de contexto es que comienzas a analizar literalmente sin ninguna noción de la conversación total. El presidente ha repetido más de una vez que cuando él fue presidente regional de Moquegua, en una situación muy similar con Quellaveco, él ofreció un diálogo de 6 meses, que terminó siendo un diálogo de 18 meses. Quellaveco está hoy en construcción. Toda la intención del presidente, y se lo ha dicho a ellos también en otras partes de la reunión, es que se puedan sentar a dialogar. Y si hay observaciones que ellos consideran que no se han cumplido, que se vea si es que se han cumplido o no se han cumplido, que se levante toda duda. Ese ha sido siempre el discurso. Y una cosa para cerrar. El mismo discurso una cosa le ha dado para a la cerrar empresa. esto, por favor, Sol. Una cosa para cerrar. ¿Dónde está la anulación de la licencia de construcción? O sea, si supuestamente el presidente aquí ofreció que se va a cancelar, que se va a anular, ¿dónde está la anulación? Una entidad independiente como el Consejo de Minería ha dicho, me voy a pronunciar sobre el fondo. ¿Independiente? Independiente. Es una entidad independiente dentro del ministerio. En el Y diálogo escúchame, que nos Sol, enviaron. nada más quiero destacar esto. Es decir, ¿dónde está la cancelación? Se ha dicho, hay mucha violencia, hay que tener consideración de la historia pasada de este proyecto y por lo tanto suspendemos para que me dejen ver el fondo y por el bienestar de toda la gente de la provincia de Islay y la región Arequipa. Entonces, nadie ha retrocedido. Señor ministro, si de verdad... Es que hay una contradicción acá muy grave entre lo que es el Estado de Derecho y los temores de las personas. Los temores de las personas pueden estar justificados por antecedentes de una empresa que ha tenido un comportamiento inadecuado, que tuvo estudios de impacto ambiental que no se aprobaron. Pero si la ley y el gobierno demoran 4 años en decirle a la empresa, corrige eso, y le dan una licencia, entonces tienen que cumplir. Y si no ha cumplido la empresa, entonces el gobierno sí debería poder decirle a los pobladores, se va a anular, porque derechos son derechos, ¿o no? Sol, la o sea, realidad, alguien acá tiene el derecho y alguien no. La realidad es mucho más compleja que un análisis que inevitablemente es simplificador. Aplicando el Estado de Derecho, el año 2015 se quiso hacer avanzar este proyecto. Aplicando el Estado de Derecho, el año 2011 también. Ahora, no, pero ahí había una diferencia. No. Ahí decían que no se había cumplido, que el estudio de impacto ambiental no cumplía con garantizar que no se afectara el ambiente. Sol, ojalá de verdad fuera tan simple como una discusión jurídica. Estamos tratando de sacar adelante un proyecto. Que nadie se olvide que este gobierno ha dado la licencia de construcción, sabiendo de toda la dificultad. Y luego la ha suspendido. No la ha suspendido el gobierno, Sol, la ha suspendido el Consejo de Minería, que es otra cosa que es importante aclarar. No es el ministro de Energía y Minas quien ha suspendido. Es el Consejo de Minería, que tiene 5 integrantes. Los 5, por unanimidad, de manera excepcional, atendiendo a la historia del proyecto, han decidido suspender. ¿Para qué? Buscando la calma social y buscando que el Estado de Derecho se imponga en una situación altamente compleja, donde queremos que se respete el derecho, pero también que se respete la vida. Para terminar, porque lamentablemente el tiempo se acaba, yo quisiera preguntarle, en el caso de Chinchero, el aeropuerto, allí también hay voces que se oponen y ahí hay voces que se oponen que además están bastante bien sustentadas. Gente que ha hecho estudios,
Y sin embargo el presidente dijo en su discurso que Chinchero va. ¿Por qué acá se suspende? ¿Por qué acá la oposición de las personas tiene un valor y la oposición de las personas a Chinchero no tiene el mismo valor? Sol, estamos en un caso muy distinto donde se está afectando la tranquilidad, los estudios, los negocios de mucha más gente que la que se opone o no al proyecto minero Tía María. No es el caso en Chinchero. Efectivamente, todo proyecto tiene gente que está a favor y gente que está en contra. Y la vocación del gobierno es siempre sacar adelante proyectos que traigan riqueza dentro del marco del Estado de Derecho. ¿Cuál es el criterio entonces? Si no es la cantidad de gente que se opone, si no es la afectación de la gente que está más cerca o la gente que está más lejos. ¿Cuál es el criterio para que un proyecto vaya? El criterio no es para que un proyecto vaya, no es un criterio abstracto, Sol, no es solamente la aplicación ciega ¿No debería de la ser ley. la ley? Ojalá fuera así. Estamos tratando de ser un país así. Es un proyecto, repito, que tiene una historia de violencia, de mucha desconfianza, también en la empresa, y de víctimas fatales. Y estamos tratando de sacarlo adelante, porque si no quisiéramos la inversión, no hubiéramos dado la licencia. Y estamos buscando permanentemente, y seguimos buscando un espacio de diálogo, para que las personas entiendan que esto les puede traer bienestar y que si tienen dudas, se pueden dilucidar. Y para tener las cosas claras, para que todos los peruanos tengan las cosas claras, ¿no hubiera sido quizá una opción correcta que la ley, porque en algún momento hablan de cambiar la ley, lo hablan a futuro, pero ya han tenido tiempo de hacerlo hacia atrás? Si queda clarísimo que la licencia social es tan importante, ¿no hubiera sido más inteligente dar una ley abiertamente en ese sentido? Es decir, en el Perú no se otorgan licencias y no hay proyectos si no hay licencia social. ¿Eso no hubiera sido lo franco? Bueno, ha habido... Para que los inversionistas sepan, ¿no? Yo creo que si hay una nueva discusión sobre la ley de minería, tendrá que contemplarse cómo coexiste mejor una industria que históricamente ha traído riqueza para el país con otras industrias o con otras actividades productivas como la agricultura, porque coexisten en otras partes. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos ante un caso complejo, que tiene una historia y que debe verse en su contexto. Finalmente, perdóneme, una pregunta más que surge de lo que acaba de decir usted. Parte de esto se soluciona si tuviéramos una delimitación territorial, es decir, si hubiera un mapa que dijera, antes de que la gente tratara de planear un proyecto, un mapa de ordenamiento territorial que determinara aquí se hacen estas cosas, aquí no se pueden hacer estas cosas, aquí hay una reserva natural que no se va a tocar, aquí hay una zona agrícola que no se puede afectar, aquí hay una zona con cultura ancestral donde no se puede hacer un aeropuerto, por ejemplo. ¿Alguna vez han pensado en avanzar en eso? Porque eso es un reclamo antiguo, ¿no? Seguramente se pueden avanzar muchas cosas. O sea, nuestro Estado es un Estado imperfecto, este gobierno tampoco es un gobierno perfecto, pero hay un montón de cosas que seguramente tendrían que hacerse y seguramente no serán suficientes para resolver de antemano una conflictividad que es latente en nuestra sociedad. No es fácil tratar de sacar adelante proyectos que creemos que van a traer bienestar cuando hay una desconfianza histórica, que no es una desconfianza solamente del gobierno o de la inversión privada. ¿Y cree que este tipo de conversaciones que trascienden y que no han sido tan transparentes como ustedes dicen que han sido, ayudan a la confianza? Bueno, ha sido una ¿Alguien se siente engañado acá? Bueno, para comenzar... De todos modos, una de las dos partes se va a sentir engañada. Para comenzar, y que quede claro que no lo he mencionado en ningún momento, aquí hay una deslealtad a la confianza que el presidente le da a estas autoridades, que están grabando una conversación en una parte, una conversación informal, donde el presidente les está queriendo decir, hay maneras de que un proyecto se detenga. Y esas maneras son procedimentales, son procesos. Y si tienen argumentos y si hay irregularidades, prosperarán. Pero hay que respetar los procesos de una manera que por momentos se convierte en una conversación coloquial. Pero el esfuerzo que fuimos a hacer a Arequipa y el esfuerzo que el presidente lideró allá fue un esfuerzo para generar confianza. Que se saque un segmento de la conversación fuera de contexto, que además no tenía ninguna consecuencia, porque el proyecto, simplemente la licencia ha sido suspendida mientras se falla sobre el fondo. Y que ahora se quiere hacer todo un enredo sobre esto, eso por supuesto que genera desconfianza. Pero las cosas hay que leerlas en su contexto y contrastadas con los actos. ¿Dónde está el acto en el cual supuestamente se decidió por adelantado cancelar la licencia? No hay tal, no existe. Entonces, como dijo el presidente más temprano, este es un gobierno transparente, que dice las cosas sobre la mesa, que conversa directamente con las autoridades. Estas son autoridades que lamentablemente han decidido grabar y editar una parte así. Pero con lo que quiero cerrar, Sol, por favor, es que la gente no pierda la confianza en que lo que estamos haciendo, como cerca del oleoducto, como en Fuerabamba, Cotabambas, Chumbivilcas, en Paruro, es hacer un esfuerzo para que el diálogo
traiga desarrollo y para que mucha desconfianza acumulada en nuestro país pueda ser superada por la vía del entendimiento. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias también.